Hay momentos en la vida que están destinados a ser perfectos. La boda de mi hermana era uno de ellos. El jardín adornado con luces brillantes, las flores blancas que decoraban cada rincón, y ese arco hermoso donde Lucía y Roberto intercambiarían sus votos. Todo parecía sacado de un cuento de hadas, hasta que mi cuñado Carlos decidió que era el momento perfecto para demostrar su gran sentido del humor. Te lo juro, nunca olvidaré las caras de todos los invitados cuando Carlos se levantó para hacer su brindis. Nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. Ni siquiera yo, que lo conozco desde hace años. Buenas noches a todos, comenzó con una sonrisa nerviosa. Para quienes no me conocen, soy Carlos, el mejor amigo del novio desde la universidad. Su voz temblaba ligeramente mientras sostenía la copa de champán. Desde mi mesa podía ver cómo Roberto le lanzaba una mirada de ánimo, sin imaginar el desastre que se avecinaba. La abuela de Lucía, sentada a mi lado, me susurró: «¡Qué muchacho tan educado! Si tan solo hubiera sabido lo que estaba por venir». Carlos siempre había sido el gracioso del grupo, el que siempre tenía un chiste para aligerar cualquier situación, pero nunca pensé que elegiría precisamente ese día, ese momento, para contar aquella anécdota. Esa historia que Roberto le había hecho jurar que nunca, bajo ninguna circunstancia, mencionaría. Antes de conocer a Lucía, continuó Carlos, Roberto y yo vivimos algunas aventuras que, bueno, digamos que son dignas de recordar. Recuerdo que en ese momento miré hacia la mesa principal y vi cómo Roberto se tensaba completamente, como si acabara de ver un fantasma. Su rostro pasó del color natural a un blanco pálido en cuestión de segundos. Los padres de Lucía, siempre tan elegantes y tradicionales, escuchaban con atención, sin sospechar que estaban a punto de enterarse de detalles que probablemente preferirían no conocer sobre su nuevo yerno. La madre de Roberto, por otro lado, comenzó a mover nerviosamente su servilleta, como si intuyera lo que estaba por venir. Recuerdo perfectamente aquel viaje a Cancún, prosiguió Carlos con una sonrisa que parecía crecer con cada palabra. El silencio en el salón era absoluto. Todos los invitados pendientes de sus palabras, mientras que yo solo podía pensar: por favor, que no cuente esa historia, por favor. Y entonces sucedió. Carlos comenzó a narrar, con lujo de detalles, aquella historia de hace 5 años. La historia que involucraba a Roberto, 2 turistas extranjeras, un tatuaje temporal y una situación con la policía local que casi termina en algo mucho más serio. Fue como ver un accidente a cámara lenta. Imposible de detener, pero igualmente imposible apartar la mirada. Los ojos de Lucía se abrieron como platos mientras escuchaba cosas de su ahora esposo que evidentemente desconocía. Los murmullos comenzaron a extenderse por las mesas como una ola imparable. Pero lo peor no fue la historia en sí, sino lo que ocurrió después. Cuando Carlos, envalentonado por lo que él interpretaba como risas de complicidad, aunque en realidad eran más bien de incomodidad, decidió sacar su teléfono y anunció: «Y tengo las fotos para probarlo». En ese instante, sentí como si el tiempo se detuviera. Vi a Roberto levantarse de su silla con una expresión que nunca le había visto antes. Vi a Lucía cubriéndose el rostro con las manos. Vi al padre de Lucía, don Alejandro, un hombre que rara vez mostraba emociones, ponerse rojo de ira. Lo que nadie esperaba era la reacción de la abuela Elena, esa mujer de 85 años que siempre parecía tan dulce y frágil. Se levantó con una agilidad sorprendente para su edad, tomó la jarra de agua de la mesa y, bueno, lo que hizo después dejó a todos sin palabras. El vestido de novia empapado, el pastel inclinado peligrosamente hacia un lado, un primo intentando separar a Roberto de Carlos, y la madre de Lucía intentando calmar a su esposo mientras repetía: «Es solo un malentendido, es solo un malentendido». Y entre todo ese caos, yo, con mi cámara, capturando cada segundo de lo que se convertiría en el momento más viral de las bodas de ese año. Pero lo más increíble no fue el desastre en sí, sino lo que ocurrió después. Cuando todos pensábamos que la boda había terminado de la peor manera posible, cuando los invitados comenzaban a recoger sus cosas entre murmullos de desaprobación, sucedió algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. La misma Lucía, con su vestido arruinado y el maquillaje corrido, tomó el micrófono. Sus manos temblaban, pero su voz sonó firme cuando dijo: «Queridos amigos y familiares». Sus palabras hicieron que todos nos detuviéramos y prestáramos atención. Lo que dijo a continuación cambiaría completamente el rumbo de esa noche. «Siempre soñé con una boda perfecta», comenzó, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Pero hoy me di cuenta de algo mucho más importante que la perfección». El silencio era absoluto. Roberto, todavía sujetado por su primo, miró a su esposa con una mezcla de vergüenza, amor y temor. Carlos, empapado y con una mejilla visiblemente enrojecida, parecía desear que la tierra se lo tragara. Y fue entonces cuando Lucía dijo esas palabras que nunca olvidaré:
Palabras que desencadenaron una serie de eventos que nadie habría podido predecir. Palabras que transformaron lo que parecía ser el final de un matrimonio en su primer día, en algo completamente diferente. Lo que Carlos no sabe, continuó Lucía con una sonrisa enigmática que contrastaba con sus lágrimas, es que yo también tengo una historia que contar. Una historia sobre el que estoy segura que su novia, presente aquí esta noche, estará muy interesada en escuchar. En ese momento, todas las miradas se dirigieron hacia Ana, la novia de Carlos, quien hasta entonces había permanecido en un discreto segundo plano. Su expresión cambió de confusión a intriga en cuestión de segundos. Lucía tomó aire, y justo cuando estaba a punto de continuar, las luces del salón parpadearon y luego, se apagaron por completo. Los gritos de sorpresa se mezclaron con risas nerviosas. Alguien gritó «es solo un apagón», mientras otros encendían las linternas de sus teléfonos. Y en medio de esa oscuridad, escuché la voz de Roberto, clara y decidida. «Carlos, hermano, creo que deberías saber algo antes de que Lucía continúe». Lo que sucedió después de esas palabras cambiaría para siempre la vida de todos los presentes, especialmente la de Carlos, quien nunca imaginó que su intento de ser el alma de la fiesta terminaría de esa manera. Sonido de copas tintineando y risas de fondo. Hay momentos en la vida que están destinados a ser perfectos. La boda de mi hermana era uno de ellos. El jardín adornado con luces brillantes, las flores blancas que decoraban cada rincón, y ese arco hermoso donde Lucía y Roberto intercambiarían sus votos. Todo parecía sacado de un cuento de hadas, hasta que mi cuñado Carlos decidió que era el momento perfecto para demostrar su gran sentido del humor. Te lo juro, nunca olvidaré las caras de todos los invitados cuando Carlos se levantó para hacer su brindis. Nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. Ni siquiera yo, que lo conozco desde hace años. Buenas noches a todos, comenzó con una sonrisa nerviosa. Para quienes no me conocen, soy Carlos, el mejor amigo del novio desde la universidad. Su voz temblaba ligeramente mientras sostenía la copa de champán. Desde mi mesa podía ver cómo Roberto le lanzaba una mirada de ánimo, sin imaginar el desastre que se avecinaba. La abuela de Lucía, sentada a mi lado, me susurró, «¡Qué muchacho tan educado! Si tan solo hubiera sabido lo que estaba por venir». Carlos siempre había sido el gracioso del grupo, el que siempre tenía un chiste para aligerar cualquier situación, pero nunca pensé que elegiría precisamente ese día, ese momento, para contar aquella anécdota. Esa historia que Roberto le había hecho jurar que nunca, bajo ninguna circunstancia, mencionaría. Antes de conocer a Lucía, continuó Carlos, Roberto y yo vivimos algunas aventuras que, bueno, digamos que son dignas de recordar. Recuerdo que en ese momento miré hacia la mesa principal y vi cómo Roberto se tensaba completamente, como si acabara de ver un fantasma. Su rostro pasó del color natural a un blanco pálido en cuestión de segundos. Los padres de Lucía, siempre tan elegantes y tradicionales, escuchaban con atención, sin sospechar que estaban a punto de enterarse de detalles que probablemente preferirían no conocer sobre su nuevo yerno. La madre de Roberto, por otro lado, comenzó a mover nerviosamente su servilleta, como si intuyera lo que estaba por venir. Recuerdo perfectamente aquel viaje a Cancún, prosiguió Carlos con una sonrisa que parecía crecer con cada palabra. El silencio en el salón era absoluto. Todos los invitados pendientes de sus palabras, mientras que yo solo podía pensar, por favor, que no cuente esa historia, por favor. Y entonces sucedió. Carlos comenzó a narrar, con lujo de detalles, aquella historia de hace 5 años. La historia que involucraba a Roberto, 2 turistas extranjeras, un tatuaje temporal y una situación con la policía local que casi termina en algo mucho más serio. Fue como ver un accidente a cámara lenta. Imposible de detener, pero igualmente imposible apartar la mirada. Los ojos de Lucía se abrieron como platos mientras escuchaba cosas de su ahora esposo que evidentemente desconocía. Los murmullos comenzaron a extenderse por las mesas como una ola imparable. Pero lo peor no fue la historia en sí, sino lo que ocurrió después. Cuando Carlos, envalentonado por lo que él interpretaba como risas de complicidad, aunque en realidad eran más bien de incomodidad, decidió sacar su teléfono y anunció, «Y tengo las fotos para probarlo». En ese instante, sentí como si el tiempo se detuviera. Vi a Roberto levantarse de su silla con una expresión que nunca le había visto antes. Vi a Lucía cubriéndose el rostro con las manos. Vi al padre de Lucía, don Alejandro, un hombre que rara vez mostraba emociones, ponerse rojo de ira. Lo que nadie esperaba era la reacción de la abuela Elena, esa mujer de 85 años que siempre parecía tan dulce y frágil. Se levantó con una agilidad sorprendente para su edad, tomó la jarra de agua de la mesa y, bueno, lo que hizo después dejó a todos sin palabras. El vestido de novia empapado, el pastel inclinado peligrosamente hacia un lado,
un primo intentando separar a Roberto de Carlos, y la madre de Lucía intentando calmar a su esposo mientras repetía: es solo un malentendido, es solo un malentendido. Y entre todo ese caos, yo, con mi cámara, capturando cada segundo de lo que se convertiría en el momento más viral de las bodas de ese año. Pero lo más increíble no fue el desastre en sí, sino lo que ocurrió después. Cuando todos pensábamos que la boda había terminado de la peor manera posible, cuando los invitados comenzaban a recoger sus cosas entre murmullos de desaprobación, sucedió algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. La misma Lucía, con su vestido arruinado y el maquillaje corrido, tomó el micrófono. Sus manos temblaban, pero su voz sonó firme cuando dijo: queridos amigos y familiares. Sus palabras hicieron que todos nos detuviéramos y prestáramos atención. Lo que dijo a continuación cambiaría completamente el rumbo de esa noche. Siempre soñé con una boda perfecta, comenzó, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero hoy me di cuenta de algo mucho más importante que la perfección. El silencio era absoluto. Roberto, todavía sujetado por su primo, miró a su esposa con una mezcla de vergüenza, amor y temor. Carlos, empapado y con una mejilla visiblemente enrojecida, parecía desear que la tierra se lo tragara. Y fue entonces cuando Lucía dijo esas palabras que nunca olvidaré, palabras que desencadenaron una serie de eventos que nadie habría podido predecir. Palabras que transformaron lo que parecía ser el final de un matrimonio en su primer día, en algo completamente diferente. Lo que Carlos no sabe, continuó Lucía con una sonrisa enigmática que contrastaba con sus lágrimas, es que yo también tengo una historia que contar. Una historia sobre el que estoy segura que su novia, presente aquí esta noche, estará muy interesada en escuchar. En ese momento, todas las miradas se dirigieron hacia Ana, la novia de Carlos, quien hasta entonces había permanecido en un discreto segundo plano. Su expresión cambió de confusión a intriga en cuestión de segundos. Lucía tomó aire, y justo cuando estaba a punto de continuar, las luces del salón parpadearon y luego, se apagaron por completo. Los gritos de sorpresa se mezclaron con risas nerviosas. Alguien gritó: es solo un apagón, mientras otros encendían las linternas de sus teléfonos. Y en medio de esa oscuridad, escuché la voz de Roberto, clara y decidida: Carlos, hermano, creo que debería saber algo antes de que Lucía continúe. Lo que sucedió después de esas palabras cambiaría para siempre la vida de todos los presentes, especialmente la de Carlos, quien nunca imaginó que su intento de ser el alma de la fiesta terminaría de esa manera. En medio de la oscuridad, sentí una mano en mi hombro. Era Sofía, la hermana menor de Roberto, quien me susurró: graba esto, va a ser épico. Y tenía razón. A pesar de la falta de luz, seguí grabando, guiándome solo por las voces y las tenues luces de los celulares. Carlos, continuó Roberto con un tono que nunca le había escuchado antes, ¿recuerdas cuando me hiciste prometer que nunca contaría lo que pasó después de esa noche en Cancún? El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Incluso en la oscuridad, pude distinguir la silueta de Carlos, completamente inmóvil, como si acabara de recibir una descarga eléctrica. Yo mantuve mi promesa, prosiguió Roberto, durante 5 años. 5 años, hermano. Incluso cuando empecé a salir con Lucía, incluso cuando le propuse matrimonio. Alguien intentó encender las luces, pero al parecer el problema era más grave que un simple fusible. Un empleado del lugar anunció que estaban trabajando para resolver el problema, pero nadie parecía prestarle atención. Toda la atención estaba en las voces que emergían de la oscuridad. Lo que nadie sabe, intervino Lucía, es que Roberto y yo nos conocimos mucho antes de lo que todos creen. Los murmullos se intensificaron. Pude escuchar a la madre de Roberto preguntando en voz baja: ¿de qué está hablando? Verás, Carlos, continuó Lucía con una voz sorprendentemente serena, esas turistas extranjeras de tu historia. Yo era una de ellas. Las exclamaciones de asombro resonaron por todo el salón. Alguien dejó caer una copa, el cristal rompiéndose contra el suelo fue el único sonido durante varios segundos. Nunca le dije a Roberto que lo reconocí cuando nos presentaron, oficialmente, 2 años después, explicó Lucía. Quería ver si él me recordaba. Pero no lo hizo. Al menos no al principio. La voz de Ana, la novia de Carlos, se alzó desde algún punto de la sala. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Carlos? ¿Y qué es lo que yo debería saber? Justo en ese momento, como si el universo tuviera un extraño sentido del humor, las luces volvieron. Todos parpadeamos, momentáneamente cegados por la repentina iluminación. Y lo que vi cuando mis ojos se ajustaron me dejó sin palabras. Carlos y Ana estaban de pie, frente a frente. Él, con una expresión que mezclaba terror y sorpresa. Ella, con los brazos cruzados y una mirada que exigía respuestas. Roberto y Lucía, tomados de la mano,
miraban la escena con una extraña mezcla de satisfacción y compasión. Y entonces, desde la entrada del salón, apareció alguien que nadie esperaba ver esa noche. Una mujer alta, elegante, con un vestido rojo que contrastaba dramáticamente con el ambiente nupcial. Avanzó lentamente entre las mesas, los tacones resonando en el suelo de mármol, todas las miradas siguiendo cada uno de sus pasos. Se detuvo justo frente a Carlos, quien parecía haberse convertido en piedra. Sus ojos se encontraron, y ella sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Hola, Carlos», dijo con un acento que no pude identificar. «Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad?». Sonido de copas tintineando y risas de fondo. Hay momentos en la vida que están destinados a ser perfectos. La boda de mi hermana era uno de ellos. El jardín adornado con luces brillantes, las flores blancas que decoraban cada rincón, y ese arco hermoso donde Lucía y Roberto intercambiarían sus votos. Todo parecía sacado de un cuento de hadas, hasta que mi cuñado Carlos decidió que era el momento perfecto para demostrar su gran sentido del humor. Te lo juro, nunca olvidaré las caras de todos los invitados cuando Carlos se levantó para hacer su brindis. Nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. Ni siquiera yo, que lo conozco desde hace años. «Buenas noches a todos», comenzó con una sonrisa nerviosa. «Para quienes no me conocen, soy Carlos, el mejor amigo del novio desde la universidad». Su voz temblaba ligeramente mientras sostenía la copa de champán. Desde mi mesa podía ver cómo Roberto le lanzaba una mirada de ánimo, sin imaginar el desastre que se avecinaba. La abuela de Lucía, sentada a mi lado, me susurró: «¡Qué muchacho tan educado! Si tan solo hubiera sabido lo que estaba por venir». Carlos siempre había sido el gracioso del grupo, el que siempre tenía un chiste para aligerar cualquier situación, pero nunca pensé que elegiría precisamente ese día, ese momento, para contar aquella anécdota. Esa historia que Roberto le había hecho jurar que nunca, bajo ninguna circunstancia, mencionaría. Antes de conocer a Lucía, continuó Carlos, Roberto y yo vivimos algunas aventuras que, bueno, digamos que son dignas de recordar. Recuerdo que en ese momento miré hacia la mesa principal y vi cómo Roberto se tensaba completamente, como si acabara de ver un fantasma. Su rostro pasó del color natural a un blanco pálido en cuestión de segundos. Los padres de Lucía, siempre tan elegantes y tradicionales, escuchaban con atención, sin sospechar que estaban a punto de enterarse de detalles que probablemente preferirían no conocer sobre su nuevo yerno. La madre de Roberto, por otro lado, comenzó a mover nerviosamente su servilleta, como si intuyera lo que estaba por venir. «Recuerdo perfectamente aquel viaje a Cancún», prosiguió Carlos con una sonrisa que parecía crecer con cada palabra. El silencio en el salón era absoluto. Todos los invitados pendientes de sus palabras, mientras que yo solo podía pensar: «Por favor, que no cuente esa historia, por favor». Y entonces sucedió. Carlos comenzó a narrar, con lujo de detalles, aquella historia de hace 5 años. La historia que involucraba a Roberto, 2 turistas extranjeras, un tatuaje temporal y una situación con la policía local que casi termina en algo mucho más serio. Fue como ver un accidente a cámara lenta. Imposible de detener, pero igualmente imposible apartar la mirada. Los ojos de Lucía se abrieron como platos mientras escuchaba cosas de su ahora esposo que evidentemente desconocía. Los murmullos comenzaron a extenderse por las mesas como una ola imparable. Pero lo peor no fue la historia en sí, sino lo que ocurrió después. Cuando Carlos, envalentonado por lo que él interpretaba como risas de complicidad, aunque en realidad eran más bien de incomodidad, decidió sacar su teléfono y anunció: «Y tengo las fotos para probarlo». En ese instante, sentí como si el tiempo se detuviera. Vi a Roberto levantarse de su silla con una expresión que nunca le había visto antes. Vi a Lucía cubriéndose el rostro con las manos. Vi al padre de Lucía, don Alejandro, un hombre que rara vez mostraba emociones, ponerse rojo de ira. Lo que nadie esperaba era la reacción de la abuela Elena, esa mujer de 85 años que siempre parecía tan dulce y frágil. Se levantó con una agilidad sorprendente para su edad, tomó la jarra de agua de la mesa y, bueno, lo que hizo después dejó a todos sin palabras. El vestido de novia empapado, el pastel inclinado peligrosamente hacia un lado, un primo intentando separar a Roberto de Carlos, y la madre de Lucía intentando calmar a su esposo mientras repetía: «Es solo un malentendido, es solo un malentendido». Y entre todo ese caos, yo, con mi cámara, capturando cada segundo de lo que se convertiría en el momento más viral de las bodas de ese año. Pero lo más increíble no fue el desastre en sí, sino lo que ocurrió después. Cuando todos pensábamos que la boda había terminado de la peor manera posible, cuando los invitados comenzaban a recoger sus cosas entre murmullos de desaprobación, sucedió algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. La misma Lucía, con su vestido arruinado y el maquillaje corrido, tomó el micrófono.
Sus manos temblaban, pero su voz sonó firme cuando dijo, «Queridos amigos y familiares». Sus palabras hicieron que todos nos detuviéramos y prestáramos atención. Lo que dijo a continuación cambiaría completamente el rumbo de esa noche. Siempre soñé con una boda perfecta, comenzó, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero hoy me di cuenta de algo mucho más importante que la perfección. El silencio era absoluto. Roberto, todavía sujetado por su primo, miró a su esposa con una mezcla de vergüenza, amor y temor. Carlos, empapado y con una mejilla visiblemente enrojecida, parecía desear que la tierra se lo tragara. Y fue entonces cuando Lucía dijo esas palabras que nunca olvidaré, palabras que desencadenaron una serie de eventos que nadie habría podido predecir. Palabras que transformaron lo que parecía ser el final de un matrimonio en su primer día, en algo completamente diferente. Lo que Carlos no sabe, continuó Lucía con una sonrisa enigmática que contrastaba con sus lágrimas, es que yo también tengo una historia que contar. Una historia sobre el que estoy segura que su novia, presente aquí esta noche, estará muy interesada en escuchar. En ese momento, todas las miradas se dirigieron hacia Ana, la novia de Carlos, quien hasta entonces había permanecido en un discreto segundo plano. Su expresión cambió de confusión a intriga en cuestión de segundos. Lucía tomó aire, y justo cuando estaba a punto de continuar, las luces del salón parpadearon y luego, se apagaron por completo. Los gritos de sorpresa se mezclaron con risas nerviosas. Alguien gritó, «Es solo un apagón», mientras otros encendían las linternas de sus teléfonos. Y en medio de esa oscuridad, escuché la voz de Roberto, clara y decidida, «Carlos, hermano, creo que deberías saber algo antes de que Lucía continúe». Lo que sucedió después de esas palabras cambiaría para siempre la vida de todos los presentes, especialmente la de Carlos, quien nunca imaginó que su intento de ser el alma de la fiesta terminaría de esa manera. En medio de la oscuridad, sentí una mano en mi hombro. Era Sofía, la hermana menor de Roberto, quien me susurró, «Graba esto, va a ser épico». Y tenía razón. A pesar de la falta de luz, seguí grabando, guiándome solo por las voces y las tenues luces de los celulares. «Carlos», continuó Roberto con un tono que nunca le había escuchado antes, «¿recuerdas cuando me hiciste prometer que nunca contaría lo que pasó después de esa noche en Cancún?» El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Incluso en la oscuridad, pude distinguir la silueta de Carlos, completamente inmóvil, como si acabara de recibir una descarga eléctrica. «Yo mantuve mi promesa», prosiguió Roberto, «durante 5 años. 5 años, hermano. Incluso cuando empecé a salir con Lucía, incluso cuando le propuse matrimonio». Alguien intentó encender las luces, pero al parecer el problema era más grave que un simple fusible. Un empleado del lugar anunció que estaban trabajando para resolver el problema, pero nadie parecía prestarle atención. Toda la atención estaba en las voces que emergían de la oscuridad. «Lo que nadie sabe», intervino Lucía, «es que Roberto y yo nos conocimos mucho antes de lo que todos creen». Los murmullos se intensificaron. Pude escuchar a la madre de Roberto preguntando en voz baja, «¿De qué está hablando?». «Verás, Carlos», continuó Lucía con una voz sorprendentemente serena, «esas turistas extranjeras de tu historia. Yo era una de ellas». Las exclamaciones de asombro resonaron por todo el salón. Alguien dejó caer una copa, el cristal rompiéndose contra el suelo fue el único sonido durante varios segundos. «Nunca le dije a Roberto que lo reconocí cuando nos presentaron, oficialmente, 2 años después», explicó Lucía. «Quería ver si él me recordaba. Pero no lo hizo. Al menos no al principio». La voz de Ana, la novia de Carlos, se alzó desde algún punto de la sala. «Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Carlos? ¿Y qué es lo que yo debería saber?». Justo en ese momento, como si el universo tuviera un extraño sentido del humor, las luces volvieron. Todos parpadeamos, momentáneamente cegados por la repentina iluminación. Y lo que vi cuando mis ojos se ajustaron me dejó sin palabras. Carlos y Ana estaban de pie, frente a frente. Él, con una expresión que mezclaba terror y sorpresa. Ella, con los brazos cruzados y una mirada que exigía respuestas. Roberto y Lucía, tomados de la mano, miraban la escena con una extraña mezcla de satisfacción y compasión. Y entonces, desde la entrada del salón, apareció alguien que nadie esperaba ver esa noche. Una mujer alta, elegante, con un vestido rojo que contrastaba dramáticamente con el ambiente nupcial. Avanzó lentamente entre las mesas, los tacones resonando en el suelo de mármol, todas las miradas siguiendo cada uno de sus pasos. Se detuvo justo frente a Carlos, quien parecía haberse convertido en piedra. Sus ojos se encontraron, y ella sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Hola, Carlos», dijo con un acento que no pude identificar. «Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad?».
El rostro de Carlos perdió todo color. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió de ellos. Parecía un hombre que acababa de ver su pasado materializarse frente a sus ojos. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando?, preguntó Ana, mirando alternativamente a Carlos y a la misteriosa mujer de rojo. Su voz temblaba ligeramente, mezclando confusión con una creciente indignación. Roberto dio un paso adelante. Creo que todos merecemos una explicación, ¿no crees, Carlos? Su tono era sorprendentemente compasivo para alguien que minutos antes parecía querer estrangular a su amigo. Los invitados formaron un círculo alrededor de los protagonistas de este drama inesperado. Nadie quería perderse un solo detalle. La abuela Elena, quien había iniciado el caos con la jarra de agua, ahora observaba la escena con una fascinación casi infantil, como si estuviera viendo la telenovela más emocionante de su vida. Ella es Valentina, dijo finalmente Carlos, con voz apenas audible. Se aclaró la garganta y continuó, un poco más fuerte, nos conocimos en Cancún. Oh, nos conocimos, repitió Valentina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué forma tan simple de describir lo que pasó, ¿no? Lucía se acercó a Valentina y, para sorpresa de todos, la abrazó como si fuera una vieja amiga. Gracias por venir, le dijo. Sé que no fue fácil. Y entonces entendí. Todo había sido planeado. El brindis de Carlos, la reacción de Roberto, incluso el apagón, todo formaba parte de algo mayor. Mi pulso se aceleró mientras seguía grabando. Esto iba mucho más allá de un simple momento vergonzoso en una boda. Carlos me dejó plantada en el altar hace 3 años, anunció Valentina, su voz clara y firme resonando en el ahora silencioso salón. Desapareció la noche antes de nuestra boda. Sin explicaciones, sin una nota, nada. Solo, se esfumó. Los jadeos de asombro fueron instantáneos. Ana retrocedió un paso, como si las palabras de Valentina fueran algo físico que pudiera golpearla. Esperé 6 horas en la iglesia, continuó Valentina, su compostura empezando a resquebrajarse. Con mi vestido blanco y mi ramo de flores. Mis padres gastaron todos sus ahorros en esa boda. 200 invitados esperando. ¿Y tú? Su voz se quebró, pero rápidamente recuperó el control. Tú ni siquiera tuviste la decencia de llamar. Carlos parecía haber envejecido 10 años en los últimos 5 minutos. Sus hombros se hundieron y, por primera vez desde que lo conocía, no tenía una respuesta ingeniosa, no tenía un chiste para aligerar la situación. Lo siento, murmuró, tan bajo que apenas pude captarlo con mi cámara. Yo tenía miedo. Miedo. La voz de Valentina subió de tono. ¿Miedo? ¿Y crees que yo no estaba aterrada? ¿Crees que es fácil comprometerse para toda la vida? Todos tenemos miedo, Carlos. Pero no todos huimos como cobardes. La tensión en el ambiente era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Vi a algunos invitados incómodos comenzar a recoger sus pertenencias, listos para una salida discreta. Pero la mayoría permanecía inmóvil, hipnotizada por el drama que se desarrollaba frente a ellos. Ana, quien hasta ese momento había permanecido en shock, finalmente encontró su voz. ¿Cuánto tiempo llevamos saliendo, Carlos? 10 meses. ¿Y nunca pensaste que esto era algo que yo debería saber? Carlos extendió una mano hacia ella, pero Ana la apartó de un manotazo. No me toques. Roberto y yo nos encontramos con Valentina hace 6 meses, explicó Lucía, su voz sorprendentemente calmada en medio de la tormenta emocional. Fue una coincidencia, estábamos en el mismo restaurante. Ella reconoció a Roberto de las fotos de aquella noche en Cancún. Al principio quería matarlo, admitió Valentina con una pequeña sonrisa triste, mirando a Roberto. Pensé que él había ayudado a Carlos a escapar. Roberto negó con la cabeza. Yo ni siquiera sabía que existías hasta ese día en el restaurante. Carlos nunca te mencionó. Un camarero nervioso se acercó a la madre de Roberto, preguntando en voz baja si debían servir el postre. Ella lo despidió con un gesto impaciente, sin apartar la mirada del drama familiar que se desarrollaba. Decidí contactarte, continuó Lucía, dirigiéndose ahora directamente a Carlos, para invitarte a nuestra boda. Sabía que no podrías resistir la tentación de contar esa historia de Cancún. Tu ego siempre fue más fuerte que tu prudencia. Fue una trampa, murmuró Carlos, la comprensión finalmente amaneciendo en su rostro. Prefiero llamarlo justicia poética, respondió Lucía. Tú querías humillar a Roberto en el día más importante de nuestras vidas. Nosotros solo te dimos la oportunidad de enfrentar tu pasado. Ana miró a Carlos con una mezcla de decepción y asco. Viniste a la boda de tu mejor amigo con la intención de humillarlo. Antes de que Carlos pudiera responder, el padre de Lucía se levantó de su asiento. Don Alejandro,
un hombre que raramente hablaba pero cuando lo hacía todos escuchaban, caminó lentamente hacia el centro del grupo. Sonido de copas tintineando y risas de fondo. Hay momentos en la vida que están destinados a ser perfectos. La boda de mi hermana era uno de ellos. El jardín adornado con luces brillantes, las flores blancas que decoraban cada rincón, y ese arco hermoso donde Lucía y Roberto intercambiarían sus votos. Todo parecía sacado de un cuento de hadas, hasta que mi cuñado Carlos decidió que era el momento perfecto para demostrar su gran sentido del humor. Te lo juro, nunca olvidaré las caras de todos los invitados cuando Carlos se levantó para hacer su brindis. Nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. Ni siquiera yo, que lo conozco desde hace años. Buenas noches a todos, comenzó con una sonrisa nerviosa. Para quienes no me conocen, soy Carlos, el mejor amigo del novio desde la universidad. Su voz temblaba ligeramente mientras sostenía la copa de champán. Desde mi mesa podía ver cómo Roberto le lanzaba una mirada de ánimo, sin imaginar el desastre que se avecinaba. La abuela de Lucía, sentada a mi lado, me susurró, «¡Qué muchacho tan educado! Si tan solo hubiera sabido lo que estaba por venir». Carlos siempre había sido el gracioso del grupo, el que siempre tenía un chiste para aligerar cualquier situación, pero nunca pensé que elegiría precisamente ese día, ese momento, para contar aquella anécdota. Esa historia que Roberto le había hecho jurar que nunca, bajo ninguna circunstancia, mencionaría. Antes de conocer a Lucía, continuó Carlos, Roberto y yo vivimos algunas aventuras que, bueno, digamos que son dignas de recordar. Recuerdo que en ese momento miré hacia la mesa principal y vi cómo Roberto se tensaba completamente, como si acabara de ver un fantasma. Su rostro pasó del color natural a un blanco pálido en cuestión de segundos. Los padres de Lucía, siempre tan elegantes y tradicionales, escuchaban con atención, sin sospechar que estaban a punto de enterarse de detalles que probablemente preferirían no conocer sobre su nuevo yerno. La madre de Roberto, por otro lado, comenzó a mover nerviosamente su servilleta, como si intuyera lo que estaba por venir. Recuerdo perfectamente aquel viaje a Cancún, prosiguió Carlos con una sonrisa que parecía crecer con cada palabra. El silencio en el salón era absoluto. Todos los invitados pendientes de sus palabras, mientras que yo solo podía pensar, por favor, que no cuente esa historia, por favor. Y entonces sucedió. Carlos comenzó a narrar, con lujo de detalles, aquella historia de hace 5 años. La historia que involucraba a Roberto, 2 turistas extranjeras, un tatuaje temporal y una situación con la policía local que casi termina en algo mucho más serio. Fue como ver un accidente a cámara lenta. Imposible de detener, pero igualmente imposible apartar la mirada. Los ojos de Lucía se abrieron como platos mientras escuchaba cosas de su ahora esposo que evidentemente desconocía. Los murmullos comenzaron a extenderse por las mesas como una ola imparable. Pero lo peor no fue la historia en sí, sino lo que ocurrió después. Cuando Carlos, envalentonado por lo que él interpretaba como risas de complicidad, aunque en realidad eran más bien de incomodidad, decidió sacar su teléfono y anunció, «Y tengo las fotos para probarlo». En ese instante, sentí como si el tiempo se detuviera. Vi a Roberto levantarse de su silla con una expresión que nunca le había visto antes. Vi a Lucía cubriéndose el rostro con las manos. Vi al padre de Lucía, don Alejandro, un hombre que rara vez mostraba emociones, ponerse rojo de ira. Lo que nadie esperaba era la reacción de la abuela Elena, esa mujer de 85 años que siempre parecía tan dulce y frágil. Se levantó con una agilidad sorprendente para su edad, tomó la jarra de agua de la mesa y, bueno, lo que hizo después dejó a todos sin palabras. El vestido de novia empapado, el pastel inclinado peligrosamente hacia un lado, un primo intentando separar a Roberto de Carlos, y la madre de Lucía intentando calmar a su esposo mientras repetía, «Es solo un malentendido, es solo un malentendido». Y entre todo ese caos, yo, con mi cámara, capturando cada segundo de lo que se convertiría en el momento más viral de las bodas de ese año. Pero lo más increíble no fue el desastre en sí, sino lo que ocurrió después. Cuando todos pensábamos que la boda había terminado de la peor manera posible, cuando los invitados comenzaban a recoger sus cosas entre murmullos de desaprobación, sucedió algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. La misma Lucía, con su vestido arruinado y el maquillaje corrido, tomó el micrófono. Sus manos temblaban, pero su voz sonó firme cuando dijo, «Queridos amigos y familiares». Sus palabras hicieron que todos nos detuviéramos y prestáramos atención. Lo que dijo a continuación cambiaría completamente el rumbo de esa noche. «Siempre soñé con una boda perfecta», comenzó, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero hoy me di cuenta de algo mucho más importante que la perfección. El silencio era absoluto. Roberto, todavía sujetado por su primo, miró a su esposa con una mezcla de vergüenza, amor y temor.
Carlos, empapado y con una mejilla visiblemente enrojecida, parecía desear que la tierra se lo tragara. Y fue entonces cuando Lucía dijo esas palabras que nunca olvidaré, palabras que desencadenaron una serie de eventos que nadie habría podido predecir. Palabras que transformaron lo que parecía ser el final de un matrimonio en su primer día, en algo completamente diferente. Lo que Carlos no sabe, continuó Lucía con una sonrisa enigmática que contrastaba con sus lágrimas, es que yo también tengo una historia que contar. Una historia sobre el que estoy segura que su novia, presente aquí esta noche, estará muy interesada en escuchar. En ese momento, todas las miradas se dirigieron hacia Ana, la novia de Carlos, quien hasta entonces había permanecido en un discreto segundo plano. Su expresión cambió de confusión a intriga en cuestión de segundos. Lucía tomó aire, y justo cuando estaba a punto de continuar, las luces del salón parpadearon y luego, se apagaron por completo. Los gritos de sorpresa se mezclaron con risas nerviosas. Alguien gritó: «Es solo un apagón», mientras otros encendían las linternas de sus teléfonos. Y en medio de esa oscuridad, escuché la voz de Roberto, clara y decidida: «Carlos, hermano, creo que deberías saber algo antes de que Lucía continúe». Lo que sucedió después de esas palabras cambiaría para siempre la vida de todos los presentes, especialmente la de Carlos, quien nunca imaginó que su intento de ser el alma de la fiesta terminaría de esa manera. En medio de la oscuridad, sentí una mano en mi hombro. Era Sofía, la hermana menor de Roberto, quien me susurró: «Graba esto, va a ser épico». Y tenía razón. A pesar de la falta de luz, seguí grabando, guiándome solo por las voces y las tenues luces de los celulares. «Carlos», continuó Roberto con un tono que nunca le había escuchado antes, «¿recuerdas cuando me hiciste prometer que nunca contaría lo que pasó después de esa noche en Cancún?» El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Incluso en la oscuridad, pude distinguir la silueta de Carlos, completamente inmóvil, como si acabara de recibir una descarga eléctrica. «Yo mantuve mi promesa», prosiguió Roberto, «durante 5 años. 5 años, hermano. Incluso cuando empecé a salir con Lucía, incluso cuando le propuse matrimonio». Alguien intentó encender las luces, pero al parecer el problema era más grave que un simple fusible. Un empleado del lugar anunció que estaban trabajando para resolver el problema, pero nadie parecía prestarle atención. Toda la atención estaba en las voces que emergían de la oscuridad. «Lo que nadie sabe», intervino Lucía, «es que Roberto y yo nos conocimos mucho antes de lo que todos creen». Los murmullos se intensificaron. Pude escuchar a la madre de Roberto preguntando en voz baja: «¿De qué está hablando?». «Verás, Carlos», continuó Lucía con una voz sorprendentemente serena, «esas turistas extranjeras de tu historia. Yo era una de ellas». Las exclamaciones de asombro resonaron por todo el salón. Alguien dejó caer una copa, el cristal rompiéndose contra el suelo fue el único sonido durante varios segundos. «Nunca le dije a Roberto que lo reconocí cuando nos presentaron oficialmente 2 años después», explicó Lucía. «Quería ver si él me recordaba. Pero no lo hizo. Al menos no al principio». La voz de Ana, la novia de Carlos, se alzó desde algún punto de la sala. «Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Carlos? ¿Y qué es lo que yo debería saber?». Justo en ese momento, como si el universo tuviera un extraño sentido del humor, las luces volvieron. Todos parpadeamos, momentáneamente cegados por la repentina iluminación. Y lo que vi cuando mis ojos se ajustaron me dejó sin palabras. Carlos y Ana estaban de pie, frente a frente. Él, con una expresión que mezclaba terror y sorpresa. Ella, con los brazos cruzados y una mirada que exigía respuestas. Roberto y Lucía, tomados de la mano, miraban la escena con una extraña mezcla de satisfacción y compasión. Y entonces, desde la entrada del salón, apareció alguien que nadie esperaba ver esa noche. Una mujer alta, elegante, con un vestido rojo que contrastaba dramáticamente con el ambiente nupcial. Avanzó lentamente entre las mesas, los tacones resonando en el suelo de mármol, todas las miradas siguiendo cada uno de sus pasos. Se detuvo justo frente a Carlos, quien parecía haberse convertido en piedra. Sus ojos se encontraron, y ella sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Hola, Carlos», dijo con un acento que no pude identificar. «Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad?». El rostro de Carlos perdió todo color. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió de ellos. Parecía un hombre que acababa de ver su pasado materializarse frente a sus ojos. «¿Alguien me puede explicar qué está pasando?», preguntó Ana, mirando alternativamente a Carlos y a la misteriosa mujer de rojo. Su voz temblaba ligeramente, mezclando confusión con una creciente indignación. Roberto dio un paso adelante. «Creo que todos merecemos una explicación, ¿no crees, Carlos?».
Su tono era sorprendentemente compasivo para alguien que minutos antes parecía querer estrangular a su amigo. Los invitados formaron un círculo alrededor de los protagonistas de este drama inesperado. Nadie quería perderse un solo detalle. La abuela Elena, quien había iniciado el caos con la jarra de agua, ahora observaba la escena con una fascinación casi infantil, como si estuviera viendo la telenovela más emocionante de su vida. Ella es Valentina, dijo finalmente Carlos, con voz apenas audible. Se aclaró la garganta y continuó, un poco más fuerte, nos conocimos en Cancún. Oh, nos conocimos, repitió Valentina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué forma tan simple de describir lo que pasó, ¿no? Lucía se acercó a Valentina y, para sorpresa de todos, la abrazó como si fuera una vieja amiga. Gracias por venir, le dijo. Sé que no fue fácil. Y entonces entendí. Todo había sido planeado. El brindis de Carlos, la reacción de Roberto, incluso el apagón, todo formaba parte de algo mayor. Mi pulso se aceleró mientras seguía grabando. Esto iba mucho más allá de un simple momento vergonzoso en una boda. Carlos me dejó plantada en el altar hace 3 años, anunció Valentina, su voz clara y firme resonando en el ahora silencioso salón. Desapareció la noche antes de nuestra boda. Sin explicaciones, sin una nota, nada. Solo, se esfumó. Los jadeos de asombro fueron instantáneos. Ana retrocedió un paso, como si las palabras de Valentina fueran algo físico que pudiera golpearla. Esperé 6 horas en la iglesia, continuó Valentina, su compostura empezando a resquebrajarse. Con mi vestido blanco y mi ramo de flores. Mis padres gastaron todos sus ahorros en esa boda. 200 invitados esperando. ¿Y tú? Su voz se quebró, pero rápidamente recuperó el control. Tú ni siquiera tuviste la decencia de llamar. Carlos parecía haber envejecido 10 años en los últimos 5 minutos. Sus hombros se hundieron y, por primera vez desde que lo conocía, no tenía una respuesta ingeniosa, no tenía un chiste para aligerar la situación. Lo siento, murmuró, tan bajo que apenas pude captarlo con mi cámara. Yo tenía miedo. Miedo. La voz de Valentina subió de tono. ¿Miedo? ¿Y crees que yo no estaba aterrada? ¿Crees que es fácil comprometerse para toda la vida? Todos tenemos miedo, Carlos. Pero no todos huimos como cobardes. La tensión en el ambiente era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Vi a algunos invitados incómodos comenzar a recoger sus pertenencias, listos para una salida discreta. Pero la mayoría permanecía inmóvil, hipnotizada por el drama que se desarrollaba frente a ellos. Ana, quien hasta ese momento había permanecido en shock, finalmente encontró su voz. ¿Cuánto tiempo llevamos saliendo, Carlos? 10 meses. ¿Y nunca pensaste que esto era algo que yo debería saber? Carlos extendió una mano hacia ella, pero Ana la apartó de un manotazo. No me toques. Roberto y yo nos encontramos con Valentina hace 6 meses, explicó Lucía, su voz sorprendentemente calmada en medio de la tormenta emocional. Fue una coincidencia, estábamos en el mismo restaurante. Ella reconoció a Roberto de las fotos de aquella noche en Cancún. Al principio quería matarlo, admitió Valentina con una pequeña sonrisa triste, mirando a Roberto. Pensé que él había ayudado a Carlos a escapar. Roberto negó con la cabeza. Yo ni siquiera sabía que existías hasta ese día en el restaurante. Carlos nunca te mencionó. Un camarero nervioso se acercó a la madre de Roberto, preguntando en voz baja si debían servir el postre. Ella lo despidió con un gesto impaciente, sin apartar la mirada del drama familiar que se desarrollaba. Decidí contactarte, continuó Lucía, dirigiéndose ahora directamente a Carlos, para invitarte a nuestra boda. Sabía que no podrías resistir la tentación de contar esa historia de Cancún. Tu ego siempre fue más fuerte que tu prudencia. Fue una trampa, murmuró Carlos, la comprensión finalmente amaneciendo en su rostro. Prefiero llamarlo justicia poética, respondió Lucía. Tú querías humillar a Roberto en el día más importante de nuestras vidas. Nosotros solo te dimos la oportunidad de enfrentar tu pasado. Ana miró a Carlos con una mezcla de decepción y asco. Viniste a la boda de tu mejor amigo con la intención de humillarlo. Antes de que Carlos pudiera responder, el padre de Lucía se levantó de su asiento. Don Alejandro, un hombre que raramente hablaba pero cuando lo hacía todos escuchaban, caminó lentamente hacia el centro del grupo. El silencio se hizo aún más profundo cuando don Alejandro se detuvo frente a Carlos. Mi cámara captó perfectamente cómo Carlos tragaba saliva, nervioso ante la presencia imponente del hombre que acababa de convertirse en el suegro de su mejor amigo. En mi familia, comenzó don Alejandro con voz pausada pero firme, siempre hemos creído que el carácter de un hombre se revela en sus momentos más difíciles. Hizo una pausa,
mirando directamente a los ojos de Carlos. Hoy hemos visto el tuyo. Carlos bajó la mirada, incapaz de sostener el contacto visual. La vergüenza era evidente en cada línea de su rostro. Pero también creemos en la redención, continuó don Alejandro, sorprendiendo a todos. Cada uno de nosotros ha cometido errores. La diferencia está en cómo decidimos enfrentarlos. Valentina dio un paso adelante. Con todo respeto, señor, este hombre me destrozó el corazón y arruinó lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida. No hay redención para algo así. Don Alejandro asintió lentamente. Entiendo tu dolor, jovencita. Y no pretendo decirte qué debes sentir o hacer. Se volvió hacia Carlos. Pero me pregunto si nuestro amigo aquí presente entiende realmente el daño que ha causado. Un murmullo recorrió la sala. Los camareros permanecían en las esquinas, inseguros de si debían continuar con el servicio o esperar a que el drama familiar concluyera. Lo entiendo, murmuró Carlos. Lo entiendo ahora. Ahora. La voz de Ana sonaba más dolida que enojada. Tuviste que ser humillado públicamente para entenderlo. La madre de Roberto se acercó y colocó una mano reconfortante en el hombro de Ana. Querida, creo que debería salir a tomar aire fresco. Esto es demasiado para procesarlo de una vez. Ana sacudió la cabeza. No, necesito escuchar lo que tiene que decir. Necesito saber con quién he estado compartiendo mi vida durante estos meses. Mis dedos comenzaban a cansarse de sostener la cámara, pero no me atrevía a dejar de grabar ni un segundo. Esto ya no era solo un momento vergonzoso en una boda, se había convertido en un punto de inflexión en la vida de varias personas. Nunca quise lastimar a nadie, comenzó Carlos, su voz más firme ahora. Levantó la mirada para enfrentar a Valentina. Pero tienes razón. Fui un cobarde. No tuve el valor de decirte que no estaba listo, que tenía dudas. ¿Dudas? La voz de Valentina tembló ligeramente. La noche antes de nuestra boda. No hay excusa, admitió Carlos. Lo que hice fue imperdonable. Por primera vez desde que comenzó este drama, vi lágrimas en los ojos de Valentina. Lágrimas que había contenido durante 3 años, tal vez. Y luego, continuó Carlos, volviéndose hacia Roberto y Lucía, vine hoy con la intención de avergonzar a mi mejor amigo en su día especial. ¿Por qué? Por celos, supongo. Porque él encontró lo que yo no pude tener. La abuela Elena, quien hasta ese momento había observado todo como si fuera un espectáculo, se levantó lentamente con ayuda de su bastón. Todos esperaban que añadiera algún comentario mordaz, pero en lugar de eso, caminó hacia la mesa del pastel nupcial, parcialmente dañado después del caos anterior. La vida es demasiado corta, dijo la anciana, tomando un plato pequeño. Con dignidad, se sirvió un trozo de pastel y regresó a su asiento. Demasiado corta para guardar rencores, pero también demasiado corta para soportar a idiotas. Algunas risas nerviosas rompieron la tensión momentáneamente, pero el peso de la situación volvió a caer sobre todos cuando Ana se acercó a Carlos. 3 años, dijo en voz baja. Has tenido 3 años para contactarla, para disculparte, para intentar reparar el daño que causaste. ¿Lo hiciste? Carlos negó con la cabeza, sin palabras por primera vez en su vida. Eso pensé, continuó Ana. Se quitó el delicado collar que llevaba puesto, un regalo de Carlos en su aniversario de 6 meses. Lo colocó en la palma de su mano y lo miró por un momento antes de dejarlo caer en la copa de champán medio vacía de Carlos. No me llames. La tensión en el ambiente cambió sutilmente. Ya no era solo vergüenza o indignación, había una sensación de algo terminando y, quizás, de algo nuevo comenzando. Valentina observó la escena con una expresión indescifrable. Luego, para sorpresa de todos, se acercó a Ana. ¿Quieres salir a tomar ese aire fresco? Creo que ambas lo necesitamos. Ana la miró, dudando por un momento, antes de asentir lentamente. Las dos mujeres, unidas por el dolor causado por el mismo hombre, se dirigieron juntas hacia la terraza. Y justo cuando pensábamos que el drama había alcanzado su punto máximo, la puerta del salón se abrió de golpe. Todos nos giramos para ver quién era el nuevo actor en esta obra que parecía no tener fin. Sonido de copas tintineando y risas de fondo. Hay momentos en la vida que están destinados a ser perfectos. La boda de mi hermana era uno de ellos. El jardín adornado con luces brillantes, las flores blancas que decoraban cada rincón, y ese arco hermoso donde Lucía y Roberto intercambiarían sus votos. Todo parecía sacado de un cuento de hadas, hasta que mi cuñado Carlos decidió que era el momento perfecto para demostrar su gran sentido del humor. Te lo juro, nunca olvidaré las caras de todos los invitados cuando Carlos se levantó para hacer su brindis. Nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. Ni siquiera yo,
que lo conozco desde hace años. Buenas noches a todos, comenzó con una sonrisa nerviosa. Para quienes no me conocen, soy Carlos, el mejor amigo del novio desde la universidad. Su voz temblaba ligeramente mientras sostenía la copa de champán. Desde mi mesa podía ver cómo Roberto le lanzaba una mirada de ánimo, sin imaginar el desastre que se avecinaba. La abuela de Lucía, sentada a mi lado, me susurró: «¡Qué muchacho tan educado! Si tan solo hubiera sabido lo que estaba por venir». Carlos siempre había sido el gracioso del grupo, el que siempre tenía un chiste para aligerar cualquier situación, pero nunca pensé que elegiría precisamente ese día, ese momento, para contar aquella anécdota. Esa historia que Roberto le había hecho jurar que nunca, bajo ninguna circunstancia, mencionaría. Antes de conocer a Lucía, continuó Carlos, Roberto y yo vivimos algunas aventuras que, bueno, digamos que son dignas de recordar. Recuerdo que en ese momento miré hacia la mesa principal y vi cómo Roberto se tensaba completamente, como si acabara de ver un fantasma. Su rostro pasó del color natural a un blanco pálido en cuestión de segundos. Los padres de Lucía, siempre tan elegantes y tradicionales, escuchaban con atención, sin sospechar que estaban a punto de enterarse de detalles que probablemente preferirían no conocer sobre su nuevo yerno. La madre de Roberto, por otro lado, comenzó a mover nerviosamente su servilleta, como si intuyera lo que estaba por venir. Recuerdo perfectamente aquel viaje a Cancún, prosiguió Carlos con una sonrisa que parecía crecer con cada palabra. El silencio en el salón era absoluto. Todos los invitados pendientes de sus palabras, mientras que yo solo podía pensar: por favor, que no cuente esa historia, por favor. Y entonces sucedió. Carlos comenzó a narrar, con lujo de detalles, aquella historia de hace 5 años. La historia que involucraba a Roberto, 2 turistas extranjeras, un tatuaje temporal y una situación con la policía local que casi termina en algo mucho más serio. Fue como ver un accidente a cámara lenta. Imposible de detener, pero igualmente imposible apartar la mirada. Los ojos de Lucía se abrieron como platos mientras escuchaba cosas de su ahora esposo que evidentemente desconocía. Los murmullos comenzaron a extenderse por las mesas como una ola imparable. Pero lo peor no fue la historia en sí, sino lo que ocurrió después. Cuando Carlos, envalentonado por lo que él interpretaba como risas de complicidad, aunque en realidad eran más bien de incomodidad, decidió sacar su teléfono y anunció: «Y tengo las fotos para probarlo». En ese instante, sentí como si el tiempo se detuviera. Vi a Roberto levantarse de su silla con una expresión que nunca le había visto antes. Vi a Lucía cubriéndose el rostro con las manos. Vi al padre de Lucía, don Alejandro, un hombre que rara vez mostraba emociones, ponerse rojo de ira. Lo que nadie esperaba era la reacción de la abuela Elena, esa mujer de 85 años que siempre parecía tan dulce y frágil. Se levantó con una agilidad sorprendente para su edad, tomó la jarra de agua de la mesa y, bueno, lo que hizo después dejó a todos sin palabras. El vestido de novia empapado, el pastel inclinado peligrosamente hacia un lado, un primo intentando separar a Roberto de Carlos, y la madre de Lucía intentando calmar a su esposo mientras repetía: «Es solo un malentendido, es solo un malentendido». Y entre todo ese caos, yo, con mi cámara, capturando cada segundo de lo que se convertiría en el momento más viral de las bodas de ese año. Pero lo más increíble no fue el desastre en sí, sino lo que ocurrió después. Cuando todos pensábamos que la boda había terminado de la peor manera posible, cuando los invitados comenzaban a recoger sus cosas entre murmullos de desaprobación, sucedió algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. La misma Lucía, con su vestido arruinado y el maquillaje corrido, tomó el micrófono. Sus manos temblaban, pero su voz sonó firme cuando dijo: «Queridos amigos y familiares». Sus palabras hicieron que todos nos detuviéramos y prestáramos atención. Lo que dijo a continuación cambiaría completamente el rumbo de esa noche. «Siempre soñé con una boda perfecta», comenzó, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Pero hoy me di cuenta de algo mucho más importante que la perfección». El silencio era absoluto. Roberto, todavía sujetado por su primo, miró a su esposa con una mezcla de vergüenza, amor y temor. Carlos, empapado y con una mejilla visiblemente enrojecida, parecía desear que la tierra se lo tragara. Y fue entonces cuando Lucía dijo esas palabras que nunca olvidaré, palabras que desencadenaron una serie de eventos que nadie habría podido predecir. Palabras que transformaron lo que parecía ser el final de un matrimonio en su primer día, en algo completamente diferente. «Lo que Carlos no sabe», continuó Lucía con una sonrisa enigmática que contrastaba con sus lágrimas, «es que yo también tengo una historia que contar. Una historia sobre el que estoy segura que su novia, presente aquí esta noche, estará muy interesada en escuchar». En ese momento, todas las miradas se dirigieron hacia Ana, la novia de Carlos,
quien hasta entonces había permanecido en un discreto segundo plano. Su expresión cambió de confusión a intriga en cuestión de segundos. Lucía tomó aire, y justo cuando estaba a punto de continuar, las luces del salón parpadearon y luego se apagaron por completo. Los gritos de sorpresa se mezclaron con risas nerviosas. Alguien gritó: «Es solo un apagón», mientras otros encendían las linternas de sus teléfonos. Y en medio de esa oscuridad, escuché la voz de Roberto, clara y decidida: «Carlos, hermano, creo que debería saber algo antes de que Lucía continúe». Lo que sucedió después de esas palabras cambiaría para siempre la vida de todos los presentes, especialmente la de Carlos, quien nunca imaginó que su intento de ser el alma de la fiesta terminaría de esa manera. En medio de la oscuridad, sentí una mano en mi hombro. Era Sofía, la hermana menor de Roberto, quien me susurró: «Graba esto, va a ser épico». Y tenía razón. A pesar de la falta de luz, seguí grabando, guiándome solo por las voces y las tenues luces de los celulares. «Carlos», continuó Roberto con un tono que nunca le había escuchado antes, «¿recuerdas cuando me hiciste prometer que nunca contaría lo que pasó después de esa noche en Cancún?» El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Incluso en la oscuridad, pude distinguir la silueta de Carlos, completamente inmóvil, como si acabara de recibir una descarga eléctrica. «Yo mantuve mi promesa», prosiguió Roberto, «durante 5 años. 5 años, hermano. Incluso cuando empecé a salir con Lucía, incluso cuando le propuse matrimonio». Alguien intentó encender las luces, pero al parecer el problema era más grave que un simple fusible. Un empleado del lugar anunció que estaban trabajando para resolver el problema, pero nadie parecía prestarle atención. Toda la atención estaba en las voces que emergían de la oscuridad. «Lo que nadie sabe», intervino Lucía, «es que Roberto y yo nos conocimos mucho antes de lo que todos creen». Los murmullos se intensificaron. Pude escuchar a la madre de Roberto preguntando en voz baja: «¿De qué está hablando?». «Verás, Carlos», continuó Lucía con una voz sorprendentemente serena, «esas turistas extranjeras de tu historia. Yo era una de ellas». Las exclamaciones de asombro resonaron por todo el salón. Alguien dejó caer una copa, el cristal rompiéndose contra el suelo fue el único sonido durante varios segundos. «Nunca le dije a Roberto que lo reconocí cuando nos presentaron oficialmente 2 años después», explicó Lucía. «Quería ver si él me recordaba. Pero no lo hizo. Al menos no al principio». La voz de Ana, la novia de Carlos, se alzó desde algún punto de la sala. «Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Carlos? ¿Y qué es lo que yo debería saber?». Justo en ese momento, como si el universo tuviera un extraño sentido del humor, las luces volvieron. Todos parpadeamos, momentáneamente cegados por la repentina iluminación. Y lo que vi cuando mis ojos se ajustaron me dejó sin palabras. Carlos y Ana estaban de pie, frente a frente. Él, con una expresión que mezclaba terror y sorpresa. Ella, con los brazos cruzados y una mirada que exigía respuestas. Roberto y Lucía, tomados de la mano, miraban la escena con una extraña mezcla de satisfacción y compasión. Y entonces, desde la entrada del salón, apareció alguien que nadie esperaba ver esa noche. Una mujer alta, elegante, con un vestido rojo que contrastaba dramáticamente con el ambiente nupcial. Avanzó lentamente entre las mesas, los tacones resonando en el suelo de mármol, todas las miradas siguiendo cada uno de sus pasos. Se detuvo justo frente a Carlos, quien parecía haberse convertido en piedra. Sus ojos se encontraron, y ella sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Hola, Carlos», dijo con un acento que no pude identificar. «Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad?». El rostro de Carlos perdió todo color. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió de ellos. Parecía un hombre que acababa de ver su pasado materializarse frente a sus ojos. «¿Alguien me puede explicar qué está pasando?», preguntó Ana, mirando alternativamente a Carlos y a la misteriosa mujer de rojo. Su voz temblaba ligeramente, mezclando confusión con una creciente indignación. Roberto dio un paso adelante. «Creo que todos merecemos una explicación, ¿no crees, Carlos?». Su tono era sorprendentemente compasivo para alguien que minutos antes parecía querer estrangular a su amigo. Los invitados formaron un círculo alrededor de los protagonistas de este drama inesperado. Nadie quería perderse un solo detalle. La abuela Elena, quien había iniciado el caos con la jarra de agua, ahora observaba la escena con una fascinación casi infantil, como si estuviera viendo la telenovela más emocionante de su vida. «Ella es Valentina», dijo finalmente Carlos, con voz apenas audible. Se aclaró la garganta y continuó, un poco más fuerte: «Nos conocimos en Cancún». «Oh, nos conocimos», repitió Valentina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué forma tan simple de describir lo que pasó, ¿no?».
Lucía se acercó a Valentina y, para sorpresa de todos, la abrazó como si fuera una vieja amiga. Gracias por venir, le dijo. Sé que no fue fácil. Y entonces entendí. Todo había sido planeado. El brindis de Carlos, la reacción de Roberto, incluso el apagón, todo formaba parte de algo mayor. Mi pulso se aceleró mientras seguía grabando. Esto iba mucho más allá de un simple momento vergonzoso en una boda. Carlos me dejó plantada en el altar hace 3 años, anunció Valentina, su voz clara y firme resonando en el ahora silencioso salón. Desapareció la noche antes de nuestra boda. Sin explicaciones, sin una nota, nada. Solo, se esfumó. Los jadeos de asombro fueron instantáneos. Ana retrocedió un paso, como si las palabras de Valentina fueran algo físico que pudiera golpearla. Esperé 6 horas en la iglesia, continuó Valentina, su compostura empezando a resquebrajarse. Con mi vestido blanco y mi ramo de flores. Mis padres gastaron todos sus ahorros en esa boda. 200 invitados esperando. ¿Y tú? Su voz se quebró, pero rápidamente recuperó el control. Tú ni siquiera tuviste la decencia de llamar. Carlos parecía haber envejecido 10 años en los últimos 5 minutos. Sus hombros se hundieron y, por primera vez desde que lo conocía, no tenía una respuesta ingeniosa, no tenía un chiste para aligerar la situación. Lo siento, murmuró, tan bajo que apenas pude captarlo con mi cámara. Yo tenía miedo. Miedo. La voz de Valentina subió de tono. ¿Miedo? ¿Y crees que yo no estaba aterrada? ¿Crees que es fácil comprometerse para toda la vida? Todos tenemos miedo, Carlos. Pero no todos huimos como cobardes. La tensión en el ambiente era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Vi a algunos invitados incómodos comenzar a recoger sus pertenencias, listos para una salida discreta. Pero la mayoría permanecía inmóvil, hipnotizada por el drama que se desarrollaba frente a ellos. Ana, quien hasta ese momento había permanecido en shock, finalmente encontró su voz. ¿Cuánto tiempo llevamos saliendo, Carlos? 10 meses. ¿Y nunca pensaste que esto era algo que yo debería saber? Carlos extendió una mano hacia ella, pero Ana la apartó de un manotazo. No me toques. Roberto y yo nos encontramos con Valentina hace 6 meses, explicó Lucía, su voz sorprendentemente calmada en medio de la tormenta emocional. Fue una coincidencia, estábamos en el mismo restaurante. Ella reconoció a Roberto de las fotos de aquella noche en Cancún. Al principio quería matarlo, admitió Valentina con una pequeña sonrisa triste, mirando a Roberto. Pensé que él había ayudado a Carlos a escapar. Roberto negó con la cabeza. Yo ni siquiera sabía que existías hasta ese día en el restaurante. Carlos nunca te mencionó. Un camarero nervioso se acercó a la madre de Roberto, preguntando en voz baja si debían servir el postre. Ella lo despidió con un gesto impaciente, sin apartar la mirada del drama familiar que se desarrollaba. Decidí contactarte, continuó Lucía, dirigiéndose ahora directamente a Carlos, para invitarte a nuestra boda. Sabía que no podrías resistir la tentación de contar esa historia de Cancún. Tu ego siempre fue más fuerte que tu prudencia. Fue una trampa, murmuró Carlos, la comprensión finalmente amaneciendo en su rostro. Prefiero llamarlo justicia poética, respondió Lucía. Tú querías humillar a Roberto en el día más importante de nuestras vidas. Nosotros solo te dimos la oportunidad de enfrentar tu pasado. Ana miró a Carlos con una mezcla de decepción y asco. Viniste a la boda de tu mejor amigo con la intención de humillarlo. Antes de que Carlos pudiera responder, el padre de Lucía se levantó de su asiento. Don Alejandro, un hombre que raramente hablaba pero cuando lo hacía todos escuchaban, caminó lentamente hacia el centro del grupo. El silencio se hizo aún más profundo cuando don Alejandro se detuvo frente a Carlos. Mi cámara captó perfectamente cómo Carlos tragaba saliva, nervioso ante la presencia imponente del hombre que acababa de convertirse en el suegro de su mejor amigo. En mi familia, comenzó don Alejandro con voz pausada pero firme, siempre hemos creído que el carácter de un hombre se revela en sus momentos más difíciles. Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Carlos. Hoy hemos visto el tuyo. Carlos bajó la mirada, incapaz de sostener el contacto visual. La vergüenza era evidente en cada línea de su rostro. Pero también creemos en la redención, continuó don Alejandro, sorprendiendo a todos. Cada uno de nosotros ha cometido errores. La diferencia está en cómo decidimos enfrentarlos. Valentina dio un paso adelante. Con todo respeto, señor, este hombre me destrozó el corazón y arruinó lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida. No hay redención para algo así. Don Alejandro asintió lentamente. Entiendo tu dolor, jovencita.
Y no pretendo decirte qué debes sentir o hacer. Se volvió hacia Carlos. Pero me pregunto si nuestro amigo aquí presente entiende realmente el daño que ha causado. Un murmullo recorrió la sala. Los camareros permanecían en las esquinas, inseguros de si debían continuar con el servicio o esperar a que el drama familiar concluyera. Lo entiendo, murmuró Carlos. Lo entiendo ahora. Ahora. La voz de Ana sonaba más dolida que enojada. Tuviste que ser humillado públicamente para entenderlo. La madre de Roberto se acercó y colocó una mano reconfortante en el hombro de Ana. Querida, creo que debería salir a tomar aire fresco. Esto es demasiado para procesarlo de una vez. Ana sacudió la cabeza. No, necesito escuchar lo que tiene que decir. Necesito saber con quién he estado compartiendo mi vida durante estos meses. Mis dedos comenzaban a cansarse de sostener la cámara, pero no me atrevía a dejar de grabar ni un segundo. Esto ya no era solo un momento vergonzoso en una boda, se había convertido en un punto de inflexión en la vida de varias personas. Nunca quise lastimar a nadie, comenzó Carlos, su voz más firme ahora. Levantó la mirada para enfrentar a Valentina. Pero tienes razón. Fui un cobarde. No tuve el valor de decirte que no estaba listo, que tenía dudas. ¿Dudas? La voz de Valentina tembló ligeramente. La noche antes de nuestra boda. No hay excusa, admitió Carlos. Lo que hice fue imperdonable. Por primera vez desde que comenzó este drama, vi lágrimas en los ojos de Valentina. Lágrimas que había contenido durante 3 años, tal vez. Y luego, continuó Carlos, volviéndose hacia Roberto y Lucía, vine hoy con la intención de avergonzar a mi mejor amigo en su día especial. ¿Por qué? Por celos, supongo. Porque él encontró lo que yo no pude tener. La abuela Elena, quien hasta ese momento había observado todo como si fuera un espectáculo, se levantó lentamente con ayuda de su bastón. Todos esperaban que añadiera algún comentario mordaz, pero en lugar de eso, caminó hacia la mesa del pastel nupcial, parcialmente dañado después del caos anterior. La vida es demasiado corta, dijo la anciana, tomando un plato pequeño. Con dignidad, se sirvió un trozo de pastel y regresó a su asiento. Demasiado corta para guardar rencores, pero también demasiado corta para soportar a idiotas. Algunas risas nerviosas rompieron la tensión momentáneamente, pero el peso de la situación volvió a caer sobre todos cuando Ana se acercó a Carlos. 3 años, dijo en voz baja. Has tenido 3 años para contactarla, para disculparte, para intentar reparar el daño que causaste. ¿Lo hiciste? Carlos negó con la cabeza, sin palabras por primera vez en su vida. Eso pensé, continuó Ana. Se quitó el delicado collar que llevaba puesto, un regalo de Carlos en su aniversario de 6 meses. Lo colocó en la palma de su mano y lo miró por un momento antes de dejarlo caer en la copa de champán medio vacía de Carlos. No me llames. La tensión en el ambiente cambió sutilmente. Ya no era solo vergüenza o indignación, había una sensación de algo terminando y, quizás, de algo nuevo comenzando. Valentina observó la escena con una expresión indescifrable. Luego, para sorpresa de todos, se acercó a Ana. ¿Quieres salir a tomar ese aire fresco? Creo que ambas lo necesitamos. Ana la miró, dudando por un momento, antes de asentir lentamente. Las dos mujeres, unidas por el dolor causado por el mismo hombre, se dirigieron juntas hacia la terraza. Y justo cuando pensábamos que el drama había alcanzado su punto máximo, la puerta del salón se abrió de golpe. Todos nos giramos para ver quién era el nuevo actor en esta obra que parecía no tener fin. Un hombre de traje impecable, con el pelo canoso y un rostro que reflejaba años de experiencia, entró en el salón. A su lado, una mujer elegante que compartía un sorprendente parecido con Carlos. Sus padres. No los había visto desde la universidad, pero los reconocí al instante. El rostro de Carlos, que ya había pasado por toda la gama de emociones esa noche, ahora mostraba puro terror. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué hacen aquí? La señora Méndez, siempre tan correcta y educada, ignoró completamente a su hijo y se dirigió directamente hacia donde estaban Roberto y Lucía. Lamentamos profundamente llegar tarde a su celebración. El vuelo desde Madrid se retrasó. Don Alejandro extendió su mano hacia el padre de Carlos. Me alegra que hayan podido venir. Su presencia significa mucho para todos nosotros. La confusión en el rostro de Carlos era evidente. ¿Ustedes los invitaron? ¿Sabían que yo estaría aquí? Por supuesto que sabíamos, respondió su madre, finalmente dirigiéndole la mirada. Roberto nos llamó hace un mes. Nos contó todo el plan. El padre de Carlos, un hombre que siempre había sido estricto pero justo, se acercó a su hijo. La tensión entre ellos era palpable. Cuando Roberto nos llamó,
no podía creer lo que escuchaba. Mi propio hijo, planeando arruinar la boda de su mejor amigo. Carlos parecía encogerse con cada palabra. Papá, yo no. Silencio, lo interrumpió su padre. Hemos visto suficiente para saber qué es exactamente lo que planeabas hacer. 6 personas nos han enviado videos de tu discurso por WhatsApp mientras veníamos en el taxi, añadió su madre. Ya eres famoso, hijo. Felicidades. La vergüenza en el rostro de Carlos adquirió un nuevo nivel. Su intento de humillar a Roberto no solo había fracasado estrepitosamente, sino que ahora se había convertido en su propia humillación pública. Pero eso no es todo, continuó la señora Méndez, girándose hacia donde Valentina había estado momentos antes. Al no encontrarla, su expresión cambió. ¿Dónde está Valentina? Salió a la terraza con Ana, respondió Lucía. Necesitaban un momento a solas. Como si hubieran sido invocadas por sus nombres, Valentina y Ana regresaron en ese momento. Ambas se detuvieron en seco al ver a los padres de Carlos. Valentina, querida. La madre de Carlos se acercó rápidamente y la abrazó con verdadero afecto. Ha pasado tanto tiempo. El asombro en el rostro de Carlos era indescriptible. Ustedes, ¿se conocen? Por supuesto que la conocemos, respondió su padre con severidad. Es la mujer que abandonaste el día antes de tu boda. Una boda que nosotros ayudamos a pagar, debo añadir. Después de que desapareciste, explicó su madre, fuimos nosotros quienes tuvimos que dar la cara ante los invitados, ante los padres de Valentina. Nosotros, que te criamos para ser un hombre de palabra, tuvimos que disculparnos por tu cobardía. Valentina parecía tan sorprendida como Carlos. Nunca me dijeron que siguieron en contacto con mis padres. La señora Méndez sonrió tristemente. Algunas amistades son demasiado valiosas para perderlas, incluso cuando nuestros hijos cometen errores terribles. Ana, que había observado todo esto con una mezcla de fascinación y horror, se acercó a los padres de Carlos. Yo era, la actual novia de Carlos. Aunque creo que eso también ha terminado esta noche. El padre de Carlos asintió comprensivamente. Lo siento mucho, jovencita. Parece que mi hijo tiene un talento especial para lastimar a mujeres extraordinarias. Mientras esta conversación se desarrollaba, noté que Roberto y Lucía intercambiaban miradas significativas, como si todo esto fuera parte de un plan más grande. La abuela Elena, que seguía disfrutando de su pastel, parecía absolutamente encantada con el espectáculo. Carlos finalmente encontró su voz de nuevo. ¿Todo esto fue planeado? ¿Mi humillación pública? ¿Traer a Valentina? ¿Llamar a mis padres? ¿Todo para qué? Para vengarse porque iba a contar una historia vergonzosa. Roberto. Yo, con mi cámara, capturando cada segundo de lo que se convertiría en el momento más viral de las bodas de ese año. Pero lo más increíble no fue el desastre en sí, sino lo que ocurrió después. Cuando todos pensábamos que la boda había terminado de la peor manera posible, cuando los invitados comenzaban a recoger sus cosas entre murmullos de desaprobación, sucedió algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. La misma Lucía, con su vestido arruinado y el maquillaje corrido, tomó el micrófono. Sus manos temblaban, pero su voz sonó firme cuando dijo, «Queridos amigos y familiares». Sus palabras hicieron que todos nos detuviéramos y prestáramos atención. Lo que dijo a continuación cambiaría completamente el rumbo de esa noche. Siempre soñé con una boda perfecta, comenzó, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero hoy me di cuenta de algo mucho más importante que la perfección. El silencio era absoluto. Roberto, todavía sujetado por su primo, miró a su esposa con una mezcla de vergüenza, amor y temor. Carlos, empapado y con una mejilla visiblemente enrojecida, parecía desear que la tierra se lo tragara. Y fue entonces cuando Lucía dijo esas palabras que nunca olvidaré, palabras que desencadenaron una serie de eventos que nadie habría podido predecir. Palabras que transformaron lo que parecía ser el final de un matrimonio en su primer día, en algo completamente diferente. Lo que Carlos no sabe, continuó Lucía con una sonrisa enigmática que contrastaba con sus lágrimas, es que yo también tengo una historia que contar. Una historia sobre el que estoy segura que su novia, presente aquí esta noche, estará muy interesada en escuchar. En ese momento, todas las miradas se dirigieron hacia Ana, la novia de Carlos, quien hasta entonces había permanecido en un discreto segundo plano. Su expresión cambió de confusión a intriga en cuestión de segundos. Lucía tomó aire, y justo cuando estaba a punto de continuar, las luces del salón parpadearon y luego, se apagaron por completo. Los gritos de sorpresa se mezclaron con risas nerviosas. Alguien gritó, «Es solo un apagón», mientras otros encendían las linternas de sus teléfonos. Y en medio de esa oscuridad,
escuché la voz de Roberto, clara y decidida. Carlos, hermano, creo que deberías saber algo antes de que Lucía continúe. Lo que sucedió después de esas palabras cambiaría para siempre la vida de todos los presentes, especialmente la de Carlos, quien nunca imaginó que su intento de ser el alma de la fiesta terminaría de esa manera. En medio de la oscuridad, sentí una mano en mi hombro. Era Sofía, la hermana menor de Roberto, quien me susurró: «Graba esto, va a ser épico». Y tenía razón. A pesar de la falta de luz, seguí grabando, guiándome solo por las voces y las tenues luces de los celulares. «Carlos», continuó Roberto con un tono que nunca le había escuchado antes, «¿recuerdas cuando me hiciste prometer que nunca contaría lo que pasó después de esa noche en Cancún?» El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Incluso en la oscuridad, pude distinguir la silueta de Carlos, completamente inmóvil, como si acabara de recibir una descarga eléctrica. «Yo mantuve mi promesa», prosiguió Roberto, «durante 5 años. 5 años, hermano. Incluso cuando empecé a salir con Lucía, incluso cuando le propuse matrimonio». Alguien intentó encender las luces, pero al parecer el problema era más grave que un simple fusible. Un empleado del lugar anunció que estaban trabajando para resolver el problema, pero nadie parecía prestarle atención. Toda la atención estaba en las voces que emergían de la oscuridad. «Lo que nadie sabe», intervino Lucía, «es que Roberto y yo nos conocimos mucho antes de lo que todos creen». Los murmullos se intensificaron. Pude escuchar a la madre de Roberto preguntando en voz baja: «¿De qué está hablando?». «Verás, Carlos», continuó Lucía con una voz sorprendentemente serena, «esas turistas extranjeras de tu historia. Yo era una de ellas». Las exclamaciones de asombro resonaron por todo el salón. Alguien dejó caer una copa, el cristal rompiéndose contra el suelo fue el único sonido durante varios segundos. «Nunca le dije a Roberto que lo reconocí cuando nos presentaron oficialmente 2 años después», explicó Lucía. «Quería ver si él me recordaba. Pero no lo hizo. Al menos no al principio». La voz de Ana, la novia de Carlos, se alzó desde algún punto de la sala. «Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Carlos? ¿Y qué es lo que yo debería saber?». Justo en ese momento, como si el universo tuviera un extraño sentido del humor, las luces volvieron. Todos parpadeamos, momentáneamente cegados por la repentina iluminación. Y lo que vi cuando mis ojos se ajustaron me dejó sin palabras. Carlos y Ana estaban de pie, frente a frente. Él, con una expresión que mezclaba terror y sorpresa. Ella, con los brazos cruzados y una mirada que exigía respuestas. Roberto y Lucía, tomados de la mano, miraban la escena con una extraña mezcla de satisfacción y compasión. Y entonces, desde la entrada del salón, apareció alguien que nadie esperaba ver esa noche. Una mujer alta, elegante, con un vestido rojo que contrastaba dramáticamente con el ambiente nupcial. Avanzó lentamente entre las mesas, los tacones resonando en el suelo de mármol, todas las miradas siguiendo cada uno de sus pasos. Se detuvo justo frente a Carlos, quien parecía haberse convertido en piedra. Sus ojos se encontraron, y ella sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Hola, Carlos», dijo con un acento que no pude identificar. «Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad?». El rostro de Carlos perdió todo color. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió de ellos. Parecía un hombre que acababa de ver su pasado materializarse frente a sus ojos. «¿Alguien me puede explicar qué está pasando?», preguntó Ana, mirando alternativamente a Carlos y a la misteriosa mujer de rojo. Su voz temblaba ligeramente, mezclando confusión con una creciente indignación. Roberto dio un paso adelante. «Creo que todos merecemos una explicación, ¿no crees, Carlos?». Su tono era sorprendentemente compasivo para alguien que minutos antes parecía querer estrangular a su amigo. Los invitados formaron un círculo alrededor de los protagonistas de este drama inesperado. Nadie quería perderse un solo detalle. La abuela Elena, quien había iniciado el caos con la jarra de agua, ahora observaba la escena con una fascinación casi infantil, como si estuviera viendo la telenovela más emocionante de su vida. «Ella es Valentina», dijo finalmente Carlos, con voz apenas audible. Se aclaró la garganta y continuó, un poco más fuerte: «Nos conocimos en Cancún». «Oh, nos conocimos», repitió Valentina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué forma tan simple de describir lo que pasó, ¿no?». Lucía se acercó a Valentina y, para sorpresa de todos, la abrazó como si fuera una vieja amiga. «Gracias por venir», le dijo. «Sé que no fue fácil». Y entonces entendí. Todo había sido planeado. El brindis de Carlos, la reacción de Roberto, incluso el apagón, todo formaba parte de algo mayor. Mi pulso se aceleró mientras seguía grabando. Esto iba mucho más allá de un simple momento vergonzoso en una boda.
Carlos me dejó plantada en el altar hace 3 años, anunció Valentina, su voz clara y firme resonando en el ahora silencioso salón. Desapareció la noche antes de nuestra boda. Sin explicaciones, sin una nota, nada. Solo, se esfumó. Los jadeos de asombro fueron instantáneos. Ana retrocedió un paso, como si las palabras de Valentina fueran algo físico que pudiera golpearla. Esperé 6 horas en la iglesia, continuó Valentina, su compostura empezando a resquebrajarse. Con mi vestido blanco y mi ramo de flores. Mis padres gastaron todos sus ahorros en esa boda. 200 invitados esperando. ¿Y tú? Su voz se quebró, pero rápidamente recuperó el control. Tú ni siquiera tuviste la decencia de llamar. Carlos parecía haber envejecido 10 años en los últimos 5 minutos. Sus hombros se hundieron y, por primera vez desde que lo conocía, no tenía una respuesta ingeniosa, no tenía un chiste para aligerar la situación. Lo siento, murmuró, tan bajo que apenas pude captarlo con mi cámara. Yo tenía miedo. Miedo. La voz de Valentina subió de tono. ¿Miedo? ¿Y crees que yo no estaba aterrada? ¿Crees que es fácil comprometerse para toda la vida? Todos tenemos miedo, Carlos. Pero no todos huimos como cobardes. La tensión en el ambiente era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Vi a algunos invitados incómodos comenzar a recoger sus pertenencias, listos para una salida discreta. Pero la mayoría permanecía inmóvil, hipnotizada por el drama que se desarrollaba frente a ellos. Ana, quien hasta ese momento había permanecido en shock, finalmente encontró su voz. ¿Cuánto tiempo llevamos saliendo, Carlos? 10 meses. ¿Y nunca pensaste que esto era algo que yo debería saber? Carlos extendió una mano hacia ella, pero Ana la apartó de un manotazo. No me toques. Roberto y yo nos encontramos con Valentina hace 6 meses, explicó Lucía, su voz sorprendentemente calmada en medio de la tormenta emocional. Fue una coincidencia, estábamos en el mismo restaurante. Ella reconoció a Roberto de las fotos de aquella noche en Cancún. Al principio quería matarlo, admitió Valentina con una pequeña sonrisa triste, mirando a Roberto. Pensé que él había ayudado a Carlos a escapar. Roberto negó con la cabeza. Yo ni siquiera sabía que existías hasta ese día en el restaurante. Carlos nunca te mencionó. Un camarero nervioso se acercó a la madre de Roberto, preguntando en voz baja si debían servir el postre. Ella lo despidió con un gesto impaciente, sin apartar la mirada del drama familiar que se desarrollaba. Decidí contactarte, continuó Lucía, dirigiéndose ahora directamente a Carlos, para invitarte a nuestra boda. Sabía que no podrías resistir la tentación de contar esa historia de Cancún. Tu ego siempre fue más fuerte que tu prudencia. Fue una trampa, murmuró Carlos, la comprensión finalmente amaneciendo en su rostro. Prefiero llamarlo justicia poética, respondió Lucía. Tú querías humillar a Roberto en el día más importante de nuestras vidas. Nosotros solo te dimos la oportunidad de enfrentar tu pasado. Ana miró a Carlos con una mezcla de decepción y asco. Viniste a la boda de tu mejor amigo con la intención de humillarlo. Antes de que Carlos pudiera responder, el padre de Lucía se levantó de su asiento. Don Alejandro, un hombre que raramente hablaba pero cuando lo hacía todos escuchaban, caminó lentamente hacia el centro del grupo. El silencio se hizo aún más profundo cuando don Alejandro se detuvo frente a Carlos. Mi cámara captó perfectamente cómo Carlos tragaba saliva, nervioso ante la presencia imponente del hombre que acababa de convertirse en el suegro de su mejor amigo. En mi familia, comenzó don Alejandro con voz pausada pero firme, siempre hemos creído que el carácter de un hombre se revela en sus momentos más difíciles. Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Carlos. Hoy hemos visto el tuyo. Carlos bajó la mirada, incapaz de sostener el contacto visual. La vergüenza era evidente en cada línea de su rostro. Pero también creemos en la redención, continuó don Alejandro, sorprendiendo a todos. Cada uno de nosotros ha cometido errores. La diferencia está en cómo decidimos enfrentarlos. Valentina dio un paso adelante. Con todo respeto, señor, este hombre me destrozó el corazón y arruinó lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida. No hay redención para algo así. Don Alejandro asintió lentamente. Entiendo tu dolor, jovencita. Y no pretendo decirte qué debes sentir o hacer. Se volvió hacia Carlos. Pero me pregunto si nuestro amigo aquí presente entiende realmente el daño que ha causado. Un murmullo recorrió la sala. Los camareros permanecían en las esquinas, inseguros de si debían continuar con el servicio o esperar a que el drama familiar concluyera. Lo entiendo, murmuró Carlos. Lo entiendo ahora. Ahora. La voz de Ana sonaba más dolida que enojada.
Tuviste que ser humillado públicamente para entenderlo. La madre de Roberto se acercó y colocó una mano reconfortante en el hombro de Ana. Querida, creo que debería salir a tomar aire fresco. Esto es demasiado para procesarlo de una vez. Ana sacudió la cabeza. No, necesito escuchar lo que tiene que decir. Necesito saber con quién he estado compartiendo mi vida durante estos meses. Mis dedos comenzaban a cansarse de sostener la cámara, pero no me atrevía a dejar de grabar ni un segundo. Esto ya no era solo un momento vergonzoso en una boda, se había convertido en un punto de inflexión en la vida de varias personas. Nunca quise lastimar a nadie, comenzó Carlos, su voz más firme ahora. Levantó la mirada para enfrentar a Valentina. Pero tienes razón. Fui un cobarde. No tuve el valor de decirte que no estaba listo, que tenía dudas. ¿Dudas? La voz de Valentina tembló ligeramente. La noche antes de nuestra boda. No hay excusa, admitió Carlos. Lo que hice fue imperdonable. Por primera vez desde que comenzó este drama, vi lágrimas en los ojos de Valentina. Lágrimas que había contenido durante 3 años, tal vez. Y luego, continuó Carlos, volviéndose hacia Roberto y Lucía, vine hoy con la intención de avergonzar a mi mejor amigo en su día especial. ¿Por qué? Por celos, supongo. Porque él encontró lo que yo no pude tener. La abuela Elena, quien hasta ese momento había observado todo como si fuera un espectáculo, se levantó lentamente con ayuda de su bastón. Todos esperaban que añadiera algún comentario mordaz, pero en lugar de eso, caminó hacia la mesa del pastel nupcial, parcialmente dañado después del caos anterior. La vida es demasiado corta, dijo la anciana, tomando un plato pequeño. Con dignidad, se sirvió un trozo de pastel y regresó a su asiento. Demasiado corta para guardar rencores, pero también demasiado corta para soportar a idiotas. Algunas risas nerviosas rompieron la tensión momentáneamente, pero el peso de la situación volvió a caer sobre todos cuando Ana se acercó a Carlos. 3 años, dijo en voz baja. Has tenido 3 años para contactarla, para disculparte, para intentar reparar el daño que causaste. ¿Lo hiciste? Carlos negó con la cabeza, sin palabras por primera vez en su vida. Eso pensé, continuó Ana. Se quitó el delicado collar que llevaba puesto, un regalo de Carlos en su aniversario de 6 meses. Lo colocó en la palma de su mano y lo miró por un momento antes de dejarlo caer en la copa de champán medio vacía de Carlos. No me llames. La tensión en el ambiente cambió sutilmente. Ya no era solo vergüenza o indignación, había una sensación de algo terminando y, quizás, de algo nuevo comenzando. Valentina observó la escena con una expresión indescifrable. Luego, para sorpresa de todos, se acercó a Ana. ¿Quieres salir a tomar ese aire fresco? Creo que ambas lo necesitamos. Ana la miró, dudando por un momento, antes de asentir lentamente. Las dos mujeres, unidas por el dolor causado por el mismo hombre, se dirigieron juntas hacia la terraza. Y justo cuando pensábamos que el drama había alcanzado su punto máximo, la puerta del salón se abrió de golpe. Todos nos giramos para ver quién era el nuevo actor en esta obra que parecía no tener fin. Un hombre de traje impecable, con el pelo canoso y un rostro que reflejaba años de experiencia, entró en el salón. A su lado, una mujer elegante que compartía un sorprendente parecido con Carlos. Sus padres. No los había visto desde la universidad, pero los reconocí al instante. El rostro de Carlos, que ya había pasado por toda la gama de emociones esa noche, ahora mostraba puro terror. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué hacen aquí? La señora Méndez, siempre tan correcta y educada, ignoró completamente a su hijo y se dirigió directamente hacia donde estaban Roberto y Lucía. Lamentamos profundamente llegar tarde a su celebración. El vuelo desde Madrid se retrasó. Don Alejandro extendió su mano hacia el padre de Carlos. Me alegra que hayan podido venir. Su presencia significa mucho para todos nosotros. La confusión en el rostro de Carlos era evidente. ¿Ustedes los invitaron? ¿Sabían que yo estaría aquí? Por supuesto que sabíamos, respondió su madre, finalmente dirigiéndole la mirada. Roberto nos llamó hace un mes. Nos contó todo el plan. El padre de Carlos, un hombre que siempre había sido estricto pero justo, se acercó a su hijo. La tensión entre ellos era palpable. Cuando Roberto nos llamó, no podía creer lo que escuchaba. Mi propio hijo, planeando arruinar la boda de su mejor amigo. Carlos parecía encogerse con cada palabra. Papá, yo no. Silencio, lo interrumpió su padre. Hemos visto suficiente para saber qué es exactamente lo que planeabas hacer. 6 personas nos han enviado videos de tu discurso por WhatsApp mientras veníamos en el taxi, añadió su madre. Ya eres famoso, hijo. Felicidades.
La vergüenza en el rostro de Carlos adquirió un nuevo nivel. Su intento de humillar a Roberto no solo había fracasado estrepitosamente, sino que ahora se había convertido en su propia humillación pública. Pero eso no es todo, continuó la señora Méndez, girándose hacia donde Valentina había estado momentos antes. Al no encontrarla, su expresión cambió. ¿Dónde está Valentina? Salió a la terraza con Ana, respondió Lucía. Necesitaban un momento a solas. Como si hubieran sido invocadas por sus nombres, Valentina y Ana regresaron en ese momento. Ambas se detuvieron en seco al ver a los padres de Carlos. Valentina, querida. La madre de Carlos se acercó rápidamente y la abrazó con verdadero afecto. Ha pasado tanto tiempo. El asombro en el rostro de Carlos era indescriptible. Ustedes, ¿se conocen? Por supuesto que la conocemos, respondió su padre con severidad. Es la mujer que abandonaste el día antes de tu boda. Una boda que nosotros ayudamos a pagar, debo añadir. Después de que desapareciste, explicó su madre, fuimos nosotros quienes tuvimos que dar la cara ante los invitados, ante los padres de Valentina. Nosotros, que te criamos para ser un hombre de palabra, tuvimos que disculparnos por tu cobardía. Valentina parecía tan sorprendida como Carlos. Nunca me dijeron que siguieron en contacto con mis padres. La señora Méndez sonrió tristemente. Algunas amistades son demasiado valiosas para perderlas, incluso cuando nuestros hijos cometen errores terribles. Ana, que había observado todo esto con una mezcla de fascinación y horror, se acercó a los padres de Carlos. Yo era, la actual novia de Carlos. Aunque creo que eso también ha terminado esta noche. El padre de Carlos asintió comprensivamente. Lo siento mucho, jovencita. Parece que mi hijo tiene un talento especial para lastimar a mujeres extraordinarias. Mientras esta conversación se desarrollaba, noté que Roberto y Lucía intercambiaban miradas significativas, como si todo esto fuera parte de un plan más grande. La abuela Elena, que seguía disfrutando de su pastel, parecía absolutamente encantada con el espectáculo. Carlos finalmente encontró su voz de nuevo. ¿Todo esto fue planeado? ¿Mi humillación pública? ¿Traer a Valentina? ¿Llamar a mis padres? ¿Todo para qué? Para vengarse porque iba a contar una historia vergonzosa. Roberto negó lentamente con la cabeza. No, Carlos. No se trata de venganza. Se trata de responsabilidad. De enfrentar las consecuencias de tus acciones. Lucía dio un paso adelante. Has pasado toda tu vida escapando de los problemas que tú mismo creas. Siempre con una broma, siempre restando importancia a las cosas. Pero hay momentos en los que eso no funciona. Hay personas a las que has lastimado profundamente. La madre de Carlos colocó una mano sobre el hombro de su hijo. Cuando Roberto nos contó su plan, al principio nos negamos. Parecía demasiado cruel. Pero luego pensamos en Valentina, en cómo desapareciste sin dar explicaciones. En cómo nos has evitado a nosotros, tus propios padres, durante años. Y decidieron participar en esta trampa, concluyó Carlos, su voz mezclando incredulidad con un creciente enojo. Decidimos que era hora de que enfrentaras tus demonios, respondió su padre. Todos ellos. Al mismo tiempo. En público. Y entonces, para sorpresa de todos, don Alejandro comenzó a aplaudir. Lentamente al principio, luego con más fuerza. La abuela Elena se unió, y poco a poco, algunos invitados también. El aplauso creció hasta llenar todo el salón, mientras Carlos permanecía en el centro, expuesto, vulnerable, completamente derrotado. Pero cuando pensábamos que el drama había llegado a su punto máximo, Valentina se acercó a Carlos y le entregó un sobre blanco. Esto es para ti. Ábrelo. Con manos temblorosas, Carlos tomó el sobre. El silencio en el salón era absoluto mientras lo abría lentamente. Sacó una única hoja de papel, y a medida que leía su contenido, su expresión pasó de la confusión al asombro. Es una invitación a mi propia intervención, murmuró, levantando la mirada hacia los rostros que lo rodeaban. Roberto asintió. Lo que estás viviendo ahora no es solo una humillación pública, Carlos. Es el primer paso de tu camino hacia la redención. Todos los presentes, explicó Lucía, han sido afectados por tus acciones en algún momento. Todos hemos visto cómo usas el humor para escapar de la responsabilidad, cómo lastimas a quienes te rodean sin asumir las consecuencias. Y todos, continuó el padre de Carlos, estamos aquí porque, a pesar de todo, nos importas lo suficiente como para no permitir que sigas por ese camino. La madre de Roberto se acercó con una copa de champán. Esto puede parecer cruel, Carlos, pero a veces necesitamos un espejo para vernos como realmente somos. Ana,
que había permanecido en silencio durante los últimos momentos, dio un paso adelante. No puedo seguir contigo después de lo que he descubierto esta noche. Pero espero sinceramente que encuentres el valor para cambiar. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Carlos. No eran lágrimas de autocompasión, sino de verdadera comprensión. Por primera vez en su vida, estaba viendo el impacto real de sus acciones. Lo siento, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Lo siento por todo. Valentina lo miró fijamente. No quiero tus disculpas, Carlos. Ya es demasiado tarde para eso. Lo que quiero es que nunca más le hagas a otra persona lo que me hiciste a mí. Y si algún día realmente cambias, añadió, quizás entonces podamos tener una conversación real. La abuela Elena, que había observado todo con la sabiduría que solo dan los años, se levantó una vez más. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Seguimos con la fiesta o nos vamos todos a casa a reflexionar sobre nuestras vidas? Su comentario rompió la tensión, provocando risas genuinas por primera vez en lo que parecían horas. Roberto abrazó a su nueva esposa y miró a Carlos. Esta sigue siendo nuestra boda, dijo. Y aunque esto no era exactamente lo que teníamos planeado para nuestra recepción, creo que ha sido necesario. Lucía sonrió. Además, tenemos un pastel que salvar y una pista de baile que estrenar. La noche es joven. Los músicos, que habían permanecido en un discreto segundo plano durante todo el drama, comenzaron a tocar una suave melodía. Poco a poco, el ambiente comenzó a transformarse. Las conversaciones se reanudaron, algunas personas regresaron a sus mesas, otras se dirigieron al bar. Carlos se quedó solo en el centro del salón, sosteniendo aún la invitación a su intervención. Su padre se acercó y, para sorpresa de todos, lo abrazó fuertemente. «Estamos aquí para ti, hijo», le dijo. «Cuando estés listo para hacer el trabajo duro de cambiar, estaremos a tu lado». Tomé un último plano de Carlos, su rostro marcado por el arrepentimiento pero también por una chispa de algo nuevo, tal vez esperanza. Luego apagué mi cámara. Algunas cosas merecen quedar en privado, incluso en la era de las redes sociales. Roberto y Lucía finalmente tuvieron su primer baile como esposos. No fue el baile perfecto que habían ensayado durante semanas, él tropezó un par de veces, ella se reía cada vez que pisaba el dobladillo de su vestido manchado. Pero había algo hermosamente auténtico en ese momento imperfecto. Mientras los observaba, entendí que esta boda, con todo su caos y drama, no había sido arruinada como pensé inicialmente. Había sido transformada en algo mucho más significativo, una lección sobre consecuencias, perdón y la posibilidad de cambio. Y aunque el video que capturé esa noche se volvería viral, generando millones de visitas y comentarios, lo que realmente importaba no eran los clics o los me gusta. Era el recordatorio de que, a veces, un momento de verdad, por doloroso que sea, vale más que 1000 momentos de falsa felicidad. La abuela Elena se me acercó con su plato de pastel ya vacío. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto, querido? Que al final, el que quiso hacerse el chistoso terminó aprendiendo la lección más seria de su vida. No pude evitar sonreír. La abuela Elena tenía razón, como siempre.